Estuve 11 días en el hospital, 11 días con una infección postoperatoria que los médicos describieron como seria pero tratable y que yo describiría como los 11 días más largos y solitarios de mi vida adulta. Cuando salí, con el brazo izquierdo todavía conectado a un catéter que me habían quitado esa mañana y una bolsa de medicamentos que pesaba más que mi bolso, el coche de mi esposo me esperaba en la entrada de urgencias del hospital. Andrés estaba al volante. Me ayudó a subirme. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que cansada pero bien. Me tomó la mano un momento. Condujimos los 40 minutos hasta la casa en silencio casi completo. Cuando abrí la puerta de mi propia casa, encontré el perfume de mi suegra antes de encontrarla a ella. Ese olor particular a agua de rosas y talco Johnson que ella usaba desde los años 80 y que yo había aprendido a reconocer como señal de alerta en los 8 años que llevaba casada con su hijo. Luego la encontré a ella, sentada en mi sillón beige, con un vaso de mi cristalería en la mano. Viendo mi televisión, me miró, sonrió. «Mija, qué bueno que ya estás en casa». Abrí la boca, la cerré. Andrés estaba detrás de mí cargando la bolsa de medicamentos. Fue en ese momento, parada en el umbral de mi propia sala con mi pijama del hospital y una pulsera de identificación todavía en la muñeca, que noté que el sillón verde que yo había comprado en una liquidación 3 años antes, el que ponía junto a la ventana porque me gustaba leer ahí con luz natural, había desaparecido. En su lugar había una mesita auxiliar que no reconocí, y sobre la mesita, flores artificiales en un jarrón de cerámica que tampoco era mío. Pero eso vino después. Lo del garaje vino después. Por ahora déjame contarte desde el principio, desde antes del hospital, desde antes de la operación, desde el momento exacto en que debía haber visto lo que se venía. Pero antes de eso, si alguna vez volviste a tu casa después de una enfermedad y encontraste que alguien había decidido que era suya mientras tú no estabas, escribe en los comentarios: «Yo también lo viví». Y si estas historias te llegan, regálame un like. Para mí significa todo. Ahora sí, desde el principio, mi nombre es Camila Reyes de Sánchez. Tengo 42 años. Soy maestra de primaria. Llevo 17 años enseñando tercer grado en la misma escuela en Monterrey. Y tengo una casa de 2 plantas en la colonia Linda Vista que compré con mis ahorros y con un crédito hipotecario que llevo 12 años pagando puntualmente cada mes. Esa casa la elegí yo, la decoré yo. Escogí cada mueble, cada cuadro, cada planta en cada rincón. El sillón verde que ya mencioné lo encontré en una liquidación y lo cargué sola hasta el coche, porque Andrés estaba trabajando y yo no quería esperar. La cocina la pinté de amarillo claro en un fin de semana de febrero hace 4 años porque me cansé del blanco roto que había cuando compré la casa y decidí que quería algo que pareciera mañana, aunque fueran las 6 de la tarde. Esa casa era, en el sentido más concreto y literal de la palabra, mía. Andrés Sánchez llegó a mi vida hace 11 años en una reunión de padres de familia de la escuela donde trabajo. Él llevaba a su sobrino, que estaba en mi grupo ese año, porque su hermana había tenido una emergencia. Llegó tarde, se sentó en el único lugar que quedaba disponible, que era justo frente a mí, y cuando terminé de hablar sobre el programa del semestre, me dijo que había explicado la sección de fracciones de una manera que finalmente tenía sentido para él y que tenía 40 años. Me reí. Era la primera vez en meses que me reía así, de esa manera que te sale sola sin que lo planees. Salimos 3 meses después.
Nos casamos 2 años más tarde. Lo que no vi en esos primeros años, o lo que vi pero decidí interpretar de manera optimista, porque cuando uno está enamorado tiene una capacidad ilimitada para la interpretación optimista. Era la naturaleza de la relación entre Andrés y su madre, Esperanza Sánchez, 71 años, cabello blanco cortado en capas, una cadena de oro con una medalla de la Virgen de Guadalupe que nunca se quitaba, una manera de entrar a cualquier habitación que hacía que el espacio se reorganizara alrededor de ella sin que nadie se lo pidiera. No era una mala mujer. Quiero dejar eso claro, porque esta historia no es sobre una villana de cuento. La historia era una mujer que había criado sola a 2 hijos después de que su esposo muriera cuando Andrés tenía 12 años, que había trabajado como costurera durante 20 años para pagar una escuela privada para sus hijos, que había sacrificado genuinamente cosas reales para que su familia saliera adelante. Todo eso era verdad. Lo que también era verdad era que Andrés, a los 42 años cuando nos conocimos, seguía siendo en muchos sentidos el hijo de 12 años que había perdido a su padre, y que Esperanza, sin saberlo quizás, o sabiéndolo perfectamente según el día, había construido su identidad alrededor de ser necesaria para ese hijo. El primer año de matrimonio fue relativamente tranquilo. Esperanza vivía en su propio departamento a 20 minutos de nuestra casa. Llamaba todos los días, venía a comer los domingos, traía comida que yo no había pedido y reorganizaba mi alacena mientras yo estaba en otro cuarto. «Es que así queda mejor, mija», decía cuando yo llegaba a la cocina y encontraba mis especias ordenadas por tamaño en lugar de por frecuencia de uso como yo las tenía. «Por altura se ve más ordenado», le decía que sí. Volvía a poner mis especias como estaban cuando ella se iba. El domingo siguiente las volví a encontrar por altura. Era un ciclo pequeño, irritante pero manejable. El segundo año empezaron las insinuaciones sobre el espacio, que su departamento estaba quedando muy caro para lo que era, que el vecino de arriba hacía mucho ruido, que la colonia ya no era tan segura como antes. Andrés me lo mencionó una noche mientras cenábamos, con ese tono suyo de cuando quiere preguntarme algo, pero no quiere que parezca que me lo está preguntando. Ese tono que yo había aprendido a detectar en el primer año de matrimonio. «¿Y qué piensas?», le pregunté. «No sé», dijo. «Sería temporal, mientras encuentra algo mejor». «¿Qué tan temporal?» «Unos meses». Lo pensé esa noche, y al día siguiente le dije a Andrés que su madre podía quedarse en el cuarto de visitas, pero que necesitábamos tener claro que era temporal, que el cuarto seguía siendo cuarto de visitas y no cuarto de Esperanza, y que las decisiones de la casa seguían siendo mías. Andrés dijo que por supuesto, que absolutamente, que no había ningún problema. Esperanza llegó con 4 maletas y una caja de cartón. Se quedó 14 meses. Durante esos 14 meses reorganizó mi cocina completamente. Reemplazó mis cortinas de la sala por unas de color beige que ella consideraba más elegantes. Puso una imagen religiosa en cada cuarto, incluyendo el baño. Invitó a sus amigas a tomar café en mi casa sin avisarme 3 veces. Llamó a un plomero por una gotera sin decirme y lo dejó entrar mientras yo estaba trabajando. Y en una ocasión que todavía me cuesta recordar sin que me suba la presión, reorganizó el armario de Andrés y el mío mientras nosotros estábamos en el trabajo y puso su ropa con la nuestra porque el cuarto de visitas tenía mejor espacio para el armario de ustedes. Cada vez que yo decía algo, lo decía con cuidado,
con calma, con la paciencia de alguien que enseña tercer grado y sabe cómo comunicar cosas difíciles sin escaladas innecesarias, Esperanza me miraba con esa expresión suya de incomprensión genuina. Solo estoy ayudando, mija. Y Andrés, invariablemente, decía algo entre nosotras y su madre que sonaba a apoyo, pero que no era apoyo. Era gestión. Era decirle a su madre: mamá, Camila prefiere las cosas de otra manera, con el mismo tono con que uno le dice a un niño pequeño que no toque algo, sin ninguna consecuencia real y sin ningún cambio real. Los 14 meses terminaron cuando su hija, la hermana de Andrés que se llama Patricia y vive en Guadalajara, le ofreció a Esperanza quedarse con ella temporalmente mientras renovaban un departamento nuevo que habían encontrado en Monterrey. Esperanza se fue un sábado de marzo con las mismas 4 maletas y la caja de cartón. Antes de irse me abrazó en la puerta y me dijo que había sido muy feliz en mi casa y que yo era una nuera muy buena, aunque a veces un poco seria. Guardé eso, como guardo todo. Lo que no volví a tener claro fue cuándo exactamente iba a volver, porque Esperanza siempre volvía. Era una constante del universo tan confiable como las estaciones. El diagnóstico llegó en julio, 4 meses después de que Esperanza se fuera a Guadalajara. Endometriosis severa con adhesiones. Mi ginecóloga, la doctora Fuentes, me lo explicó con la paciencia de alguien que ha dado este tipo de noticias muchas veces y que sabe que la cantidad de información que uno puede procesar en una sola sesión tiene límites físicos. La cirugía era necesaria, era laparoscópica, en principio no de alto riesgo, con una recuperación esperada de 4 a 6 semanas. Me la programaron para el martes siguiente. Le dije a Andrés esa misma noche. Se puso serio. Me preguntó qué necesitaba. Le dije que acompañarme el día de la cirugía y estar disponible la primera semana de recuperación, porque no podía conducir ni cargar cosas. ¿Quieres que llame a mi mamá?, preguntó. No, dije. No es necesario. Yo me puedo manejar. Me miró. Camila, es una cirugía. Una cirugía laparoscópica. Estaré en casa en 2 días si todo va bien. ¿Y si no va bien? Entonces hablamos. Por ahora no es necesario llamar a Esperanza. Asintió. No dijo nada más. La cirugía fue el martes. Andrés estuvo en el hospital. Todo fue bien inicialmente. Pero el jueves, cuando según el plan yo debía estar en casa descansando, empecé a tener fiebre. El viernes la fiebre subió. El sábado me diagnosticaron una infección en la herida quirúrgica y me quedé 11 días en total, con antibióticos intravenosos, revisiones cada 4 horas y la particular soledad de un cuarto de hospital donde el tiempo se mide diferente que afuera. Andrés venía todas las noches después del trabajo. Se quedaba 2 o 3 horas. Me traía cosas, libros, fruta, la crema hidratante que yo usaba. Era atento de esas maneras concretas y visibles. Pero había algo en su teléfono esas noches, algo en la manera en que lo revisaba más seguido de lo usual y lo ponía boca abajo cuando yo miraba, que yo noté, pero que decidí no preguntar. Estaba en el hospital. Tenía fiebre. No era el momento. El momento llegó el 11º día, cuando salí. Andrés me esperaba en urgencias. 40 minutos de camino a casa. El silencio que ya mencioné. La puerta de mi casa. El perfume de agua de rosas y talco Johnson. Y Esperanza en mi sillón beige, con mi cristalería, viendo mi televisión. ¿Sabes lo que es llegar a tu propia casa después de 11 días en el hospital y encontrar que alguien decidió mudarse mientras tú no estabas?
Lo que es estar demasiado débil físicamente para reaccionar como querrías reaccionar porque acabas de salir de una infección postoperatoria y tus piernas todavía no son completamente confiables. Si lo sabes, cuéntame en los comentarios, porque lo que sentí en ese momento no fue solo sorpresa, fue algo más viejo y más profundo. Fue el reconocimiento de algo que había estado esperando sin saber qué esperaba. «Mija, qué bueno que ya estás en casa», había dicho Esperanza desde mi sillón. Y yo, parada en el umbral con mi pulsera del hospital, miré a Andrés. Él no me miró. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Miró. El sillón verde ya no estaba. En el lugar donde yo leía con luz natural, había una mesita auxiliar con flores artificiales. En la repisa donde yo ponía mis libros favoritos, había 3 marcos con fotos de Esperanza, con sus hijos de cuando eran pequeños. En el baño del primer piso, el que yo usaba porque el del segundo tiene la regadera floja, había un neceser con las cosas de Esperanza, ordenado junto al lavabo. Fui al garaje porque necesitaba sentarme, y el garaje era el único lugar de la casa al que recordaba que todavía pertenecía claramente a mí. Abrí la puerta del garaje y encontré mi sillón verde, las cajas con mis libros, el cuadro de la sala que yo había comprado en una feria de arte en San Pedro Garza García, la lámpara de pie del estudio y 3 bolsas negras de basura que, cuando las abrí, contenían ropa mía doblada cuidadosamente, ropa mía, en bolsas de basura, en mi garaje. Me senté en mi sillón verde en el garaje de mi propia casa y no dije nada durante varios minutos porque si abría la boca en ese momento, iba a decir cosas que no quería decir sin haber pensado primero cómo decirlas. La puerta del garaje que comunicaba con la cocina se abrió. Era Andrés. «Camila», dijo. No respondí. «Mi mamá llegó el miércoles». «Yo iba a decirte, pero estabas con la fiebre y no quería preocuparte, y pensé que para cuando salieras ya estaría todo arreglado y...» «¿Qué cosas están en esas bolsas negras?», pregunté. Silencio. «Andrés, ¿qué cosas están en esas bolsas negras?». Mi mamá pensó que el cuarto de visitas necesitaba más espacio y... «Mi ropa está en bolsas de basura en el garaje», lo dije en voz muy baja, no porque estuviera controlándome, sino porque en ese momento no me quedaba energía para hablar más alto. Había salido del hospital esa mañana. Todavía tenía la marca del catéter en el brazo. Camila, ella solo quiso ayudar. Me levanté del sillón. Me tomó un momento porque mis piernas todavía no eran completamente confiables, como ya dije. Pero me levanté. Lo miré. «Necesito que me digas», dije, «si cuando te pregunté si querías llamar a tu madre y yo te dije que no era necesario, ¿tú ya habías hablado con ella?». El silencio de Andrés duró 3 segundos exactos. 3 segundos que me respondieron todo. 3 segundos no es mucho tiempo. 3 segundos es lo que tarda un semáforo en cambiar de amarillo a rojo. Es lo que tarda un niño de 3er grado en decidir si va a decir la verdad o una mentira conveniente cuando le preguntas quién rompió el lápiz del compañero. Yo llevo 17 años enseñando 3er grado. Reconozco ese silencio. «Sí», dijo Andrés finalmente. «Hablé con ella el jueves, cuando subió la fiebre. Estaba preocupado y necesitaba ayuda, y ella ofreció venir. Te pregunté específicamente si querías llamarla», dije, «y me dijiste que no era necesario. Eso fue el martes. El jueves la situación había cambiado. ¿Y no pensaste en llamarme para decirme que ella venía? Estabas con fiebre de 39. Tenía fiebre, no estaba inconsciente». Andrés se pasó la mano por el cabello. Era un gesto que yo conocía bien.
Lo hacía cuando se sentía acorralado y no sabía cómo salir sin que nadie resultara herido, que era la posición en que vivía permanentemente entre su madre y yo. Camila solo quiso ayudar. Vino a cuidar la casa mientras yo estaba en el hospital contigo. Cuidar la casa, repetí. ¿Cuidar la casa incluye poner mi ropa en bolsas de basura? Eso no lo sabía yo. Cuando llegué hoy y vi... ¿Cuándo llegaste hoy? Lo interrumpí. ¿No me fuiste a recoger tú al hospital esta mañana? Silencio. ¿Cuándo llegaste hoy a la casa, Andrés? Llegué directamente del hospital contigo. Entonces no sabías que mi ropa estaba en bolsas de basura porque no habías estado en la casa desde ayer. Bolsas de basura. Pero sí sabías que tu madre estaba aquí y no me lo dijiste. Y lo que eso significa es que tomaste la decisión de dejar que yo llegara a mi propia casa sin saber que ella estaba aquí y sin saber en qué condiciones estaba mi casa. Las palabras salían ordenadas y tranquilas. Eso me sorprendía incluso a mí. Una parte de mí observaba la otra parte y pensaba que era posible que la semana y media de hospital me hubiera dejado sin reservas para el tipo de reacción emocional que esta situación normalmente habría producido. No me quedaba energía para gritar, solo me quedaba claridad. Voy a necesitar que me expliques, dije. ¿Dónde están mis cosas? Las del garaje las veo. ¿Hay más en algún otro lugar? Andrés me miró un momento. Luego bajó la vista. El estudio, dijo. Ella puso algunas cosas del estudio en el armario del pasillo. El estudio era el cuarto donde yo preparaba mis clases, donde tenía mis libros de pedagogía, mis archivos de los últimos 17 años de trabajo, mis materiales didácticos, el escritorio que había comprado en una liquidación de una oficina de gobierno cuando tenía 28 años y que todavía funcionaba perfectamente. Caminé al estudio, abrí la puerta. El escritorio seguía, los libros seguían. Pero en el centro del cuarto, donde yo ponía una silla cómoda para leer, había una cama individual con sábanas que no eran mías y una almohada con una funda bordada con iniciales E.S. Esperanza Sánchez. Mi estudio era ahora el cuarto de Esperanza Sánchez. Cerré la puerta del estudio, caminé a la sala. Esperanza seguía en mi sillón beige. Me miró cuando entré con esa sonrisa suya de bienvenida genuina, de alguien que no entiende o no quiere entender que hay algo fundamentalmente mal con la situación. ¿Quieres que te prepare algo de comer, mija? Hice caldo de pollo. El médico dijo que después de una infección hay que... Esperanza, dije. Dejó de hablar. Necesito hablar con tu hijo. ¿Puedes darnos un momento? Su expresión cambió ligeramente, solo ligeramente. Ese ajuste mínimo de alguien que no está acostumbrada a que le pidan que salga de un cuarto. Claro, dijo. Se levantó con su vaso de mi cristalería. Voy a la cocina. Cuando se fue, cerré la puerta de la sala, aunque no había puerta que cerrar. Era un gesto simbólico de delimitar un espacio. Andrés estaba de pie junto a la ventana. Me senté, porque mis piernas me lo pedían. Necesito que entiendas algo, dije. Dian, no voy a tener esta conversación esta noche porque acabo de salir del hospital y no tengo la energía que esta conversación merece. Pero voy a decirte dos cosas que son definitivas y que no van a cambiar mañana, ni pasado mañana, ni la próxima semana. Andrés me miraba. Primera cosa, mi ropa va a volver a su lugar esta noche, no mañana, esta noche, y mi sillón verde va a volver a la sala. Asintió. Segunda cosa, necesito que me digas exactamente cuánto tiempo planea quedarse tu madre. No aproximadamente. Exactamente. Silencio. Andrés, no tenemos una fecha exacta todavía.
Entonces necesitan tenerla, porque lo que no voy a hacer es recuperarme de una cirugía en mi propia casa sin saber cuánto tiempo voy a estar viviendo con alguien que pone mi ropa en bolsas de basura. Ella no sabía que eso te iba a molestar. Lo miré durante un momento largo. Andrés, dije finalmente, con la paciencia que uno desarrolla después de 17 años explicándoles fracciones a niños de 8 años. Cuando alguien pone la ropa de otra persona en bolsas de basura, no necesita saber que va a molestar. Eso es algo que cualquier adulto entiende sin que se lo expliquen. No respondió. Esa noche Andrés trajo el sillón verde del garaje. Lo puso en su lugar junto a la ventana. Llevó la mesita auxiliar con las flores artificiales al cuarto de visitas, que ahora era el cuarto de Esperanza, porque el estudio era el cuarto de Esperanza, porque aparentemente toda la casa era el cuarto de Esperanza. También trajo mis bolsas de ropa del garaje y las subió al cuarto. No las desempacó porque yo no le pedí que lo hiciera. Eso lo iba a hacer yo cuando tuviera fuerzas. Esperanza preparó el caldo de pollo y me lo sirvió en un tazón en la mesa de la cocina, con la amabilidad genuina de alguien que cree que está siendo útil. Lo tomé porque tenía hambre y porque en ese momento no tenía energía para ningún tipo de confrontación adicional. Estaba guardando lo que me quedaba para algo más importante. Dormí esa noche de manera fragmentada, como había dormido las últimas 11 noches en el hospital. A las 3 de la mañana escuché a Esperanza levantarse al baño. A las 5 escuché su alarma. A las 6:30 escuché el ruido de la cocina. Me levanté a las 7. Andrés ya había salido al trabajo. Esperanza estaba en mi cocina, en mi bata, preparando el desayuno. Me senté en la barra de la cocina y la observé durante un momento. 71 años, cabello blanco, la medalla de la Virgen. Movimientos eficientes y seguros en una cocina que no era la suya, pero que ella manejaba como si lo fuera. Pensé en la doctora Hernández, en lo que me habría dicho si la hubiera podido llamar esa mañana, antes de esta conversación, que no podía porque eran las 7 de la mañana y acababa de salir del hospital. Pensé en lo que me habría dicho, que eligiera el momento, que no reaccionara desde el agotamiento, que dijera lo que necesitaba decir de manera clara y directa y sin escaladas innecesarias. Esperanza, dije, siguió revolviendo algo en la sartén. Sí, mija, necesito pedirte algo. Ahora sí me miró, con esa atención suya particular, la de alguien que evalúa la situación antes de responder. Necesito que me digas cuándo planeas irte. El silencio que siguió tenía una textura diferente al silencio de Andrés la noche anterior. El de Andrés era el silencio de alguien que sabe que está mal y no sabe cómo salir. El de Esperanza era el silencio de alguien que está decidiendo cómo responder para mantener el control de la conversación. Mija, vine a ayudarte. Andrés estaba muy preocupado y... Lo sé, dije, y entiendo que viniste con buenas intenciones, dije, pero mi pregunta es ¿cuándo planeas irte? Cuando tú estés recuperada y no necesites ayuda. Me voy a recuperar más rápido si estoy en mi casa en mis condiciones normales, dije, con mis cosas en su lugar, en mis espacios, con mis rutinas. Esperanza me miró con esa expresión de incomprensión que yo conocía de los 14 meses anteriores. No era incomprensión fingida, era genuina. Ella genuinamente no entendía por qué lo que había hecho podía ser un problema. Solo acomodé algunas cosas para que estuvieras más cómoda. Pusiste mi ropa en bolsas de basura en el garaje. Necesitaba el espacio del armario para...
Esperanza. La interrumpí con suavidad pero con firmeza. Lo que hiciste con mi ropa no fue cómodo para mí. Lo que hiciste con mi estudio no fue cómodo para mí. Entiendo que no era tu intención incomodarme, pero lo que yo necesito ahora mismo para recuperarme bien es estar en mi casa como es normalmente. Y eso significa que necesito saber cuándo te vas. Largo silencio. Le voy a decir a Andrés que hablemos, dijo finalmente. No era una respuesta a mi pregunta. Era una maniobra de redireccionamiento. Un clásico. Convertir una conversación directa en algo que tenía que pasar por su hijo. Puedes hablar con Andrés si quieres, dije. Tu hijo. Pero la decisión de cuándo y cómo se ocupa mi casa la tomo yo. Esta es mi casa. Lo dije sin agresividad, sin elevar la voz, con la misma claridad con que le explico a un niño de 8 años por qué no puede pegarle a su compañero, aunque el compañero lo haya provocado primero. Esperanza me miró un momento más, luego volvió a la sartén. El desayuno está listo, dijo. Esa tarde llamé a Andrés al trabajo. Le dije que necesitábamos tener la conversación que había pospuesto la noche anterior y que esa conversación tenía que ser esa noche, no el fin de semana, no cuando hubiera un momento mejor. Esa noche. Llegó a las 7. Esperanza estaba en el estudio, que seguía siendo su cuarto. Nos sentamos en la sala, en el sillón verde que había vuelto a su lugar junto a la ventana y en el sofá. Necesito que seamos honestos los dos, empecé. Sí, dijo. Tu madre vino porque tú la llamaste, sin decirme, después de que yo específicamente te dije que no era necesario llamarla. ¿Es correcto? Sí. Y cuando llegamos ayer a la casa, ya sabías que ella estaba aquí y que había reorganizado cosas y elegiste no decirme nada durante el camino del hospital a la casa. ¿Es correcto? Pausa. Sí. ¿Por qué? Esta vez el silencio fue más largo. Andrés miraba sus manos. El silencio fue porque sabía que te iba a molestar y pensé que si llegabas y veías que todo estaba bien, quizás no sería tan difícil. Lo miré. Andrés, lo que describes es que tomaste la decisión de manejar mi reacción en lugar de ser honesto conmigo. Eso no es protegerme. Eso es tratarme como a alguien que no puede manejar la verdad. No respondió. Llevo 8 años casada contigo, continué. Y en esos 8 años he aprendido a convivir con muchas cosas que no me gustan, porque entiendo que una familia implica compromisos. Los 14 meses que tu madre estuvo aquí antes los manejé. No perfectamente, pero los manejé. Lo que no puedo manejar es que me mientas. Y lo que no puedo aceptar es que llegues a mi casa después de 1 semana y media en el hospital y encuentre mis cosas en bolsas de basura en el garaje. Andrés levantó la vista. Tienes razón, dijo. Era la primera vez en 8 años que lo escuchaba decir eso de esa manera, sin el pero que normalmente seguía, sin la justificación que normalmente venía después. Solo eso. Tienes razón. ¿Qué necesitas?, preguntó. Pensé en la respuesta con cuidado. Necesito que tu madre se vaya en 2 semanas, no más. Y necesito que tú se lo digas. No yo, tú. Porque ella vino porque tú la llamaste y la decisión de cuándo se va tiene que venir de ti. Andrés asintió. Y necesito, continué, que cuando tome una decisión sobre mi casa y te lo diga, esa decisión se respete, no como punto de partida de una negociación, como una decisión. Otro asentimiento. ¿Puedes hacer eso? Me miró. Voy a hablar con ella mañana, dijo. No era exactamente lo que le había preguntado, pero era un paso,
Y a veces, cuando estás saliendo de una infección postoperatoria con el brazo todavía marcado por el catéter, un paso es suficiente para esa noche. Me levanté del sillón, fui al cuarto, me acosté. Desde el estudio, a través de la pared, escuché el sonido tenue de la televisión de Esperanza. Cerré los ojos. Mañana, pensé, mañana empieza la siguiente parte. Andrés habló con su madre al día siguiente. No estuve presente. No quise estarlo porque esa conversación tenía que ser entre ellos, sin que yo estuviera ahí como audiencia, ni como árbitro, ni como la razón visible por la que Esperanza tenía que irse. Supe que había ocurrido porque a las 11 de la mañana escuché voces en la cocina durante aproximadamente 20 minutos. Luego silencio. Luego el sonido de la puerta del estudio cerrándose. Andrés subió al cuarto donde yo estaba descansando. Andrés se sentó en el borde de la cama. Le dije que en 2 semanas necesitamos que se vaya, dijo. ¿Y? Estuvo un rato en silencio. Luego dijo que entendía. Lo miré. ¿Solo eso? Dijo que no quería ser una carga. Reconocí esa frase. Era una frase favorita de Esperanza porque no quiero ser una carga. En su vocabulario significaba exactamente lo opuesto de lo que decía. Era una manera de hacer que la persona que le estaba pidiendo algo se sintiera culpable por pedírselo. Pero no dije eso. Lo pensé y lo guardé. Bien, dije, gracias por hablar con ella. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas que había vivido en esa casa. Esperanza siguió ahí, en el estudio convertido en su cuarto, en la cocina por las mañanas, en la sala por las tardes. Seguía siendo amable conmigo con esa amabilidad suya particular que tenía siempre el mismo peso, independientemente de las circunstancias. Pero algo había cambiado, un grado de temperatura, una presión en el aire. Ella no me miraba de la misma manera. No era hostilidad exactamente, era algo más sutil. Era la mirada de alguien que ha recibido una información que no le gustó y que está procesando dónde colocarla en el mapa de cómo entiende el mundo. Yo me recuperaba, despacio pero consistentemente. El 6.º día después de salir del hospital, pude caminar las 2 cuadras hasta la tienda de la esquina sola. El 8.º día pude subir y bajar las escaleras sin detenerme. El 10.º día preparé el desayuno yo misma por primera vez desde la cirugía, y ese gesto pequeño y ordinario me produjo una satisfacción desproporcionada. Era mía la cocina otra vez. Era mía la mañana. El día 12, Andrés llegó del trabajo con una expresión que yo ya conocía. La expresión de cuando tiene algo que decir y no sabe cómo empezar. Me lo dijo durante la cena, mientras Esperanza estaba en el estudio viendo su telenovela. Mi mamá me llamó hoy al trabajo. Me dijo que Patricia la llamó y que el departamento en Monterrey no está listo todavía, que necesita más tiempo. Puse el tenedor sobre el plato. Con cuidado, sin ruido. Andrés, dije, hace 2 semanas le dijiste a tu madre que en 2 semanas necesitaba irse. Eso fue un acuerdo, no una sugerencia. Lo sé, pero la situación de Patricia no es algo que tenga que afectar los acuerdos que hacemos en mi casa. Camila, no tiene dónde ir. Tiene dónde ir. Tiene el departamento de Monterrey al que puede volver aunque no esté renovado. Tiene hoteles. Tiene a Patricia que puede encontrar una solución temporal. Lo que no tiene es derecho a quedarse en mi casa indefinidamente porque no le conviene ninguna de las otras opciones. Andrés me miró. Eso suena muy frío. Andrés, hace 2 semanas llegué del hospital y encontré mi ropa en bolsas de basura. Silencio largo.
No me parece frío mantener un acuerdo, continué. Me parece lo mínimo que puedo pedir después de lo que pasó. Esa noche no dormimos bien ninguno de los dos. A las 2 de la mañana tomé el teléfono y le mandé un mensaje de voz a Daniela. Le conté todo. Ella respondió con un mensaje de texto que decía: mañana hablamos, duerme, tienes razón en todo. Eso me ayudó más de lo que debería haber ayudado un mensaje de 3 oraciones. La conversación con Andrés al día siguiente fue diferente a las anteriores, más larga, más profunda. La conversación que llevábamos 8 años sin tener completamente. Le hablé de los 14 meses anteriores, de las especias ordenadas por altura, de las cortinas beige, de la imagen religiosa en el baño, de la manera en que yo había aprendido a existir en los márgenes de mi propia casa cuando su madre estaba ahí. Le dije que lo que más me había dolido no era que llamara a su madre sin decirme. Era que durante 11 días en el hospital, mientras yo tenía fiebre y estaba sola, él había tomado una decisión sobre mi casa sin consultarme porque calculó que yo no iba a estar de acuerdo y prefirió evitar el conflicto. Eso no es protegerme, le dije. Eso es decidir que tu comodidad o la comodidad de tu madre es más importante que mi opinión sobre lo que pasa en mi propia casa. Andrés escuchó, esta vez sin interrumpir, sin el pero que normalmente seguía cada cosa que yo decía. Cuando terminé, estuvo en silencio un momento. Tienes razón, dijo, por segunda vez en 2 semanas, sin el pero que normalmente seguía. No quiero tener razón, dije. Quiero que las cosas cambien. ¿Qué necesitas que cambie? Necesito que cuando tomes una decisión que me afecta a mí o a mi casa, me lo digas antes de tomarla, no después, no cuando ya es un hecho, antes. De acuerdo, y necesito que el plazo que le dijiste a tu madre se cumpla. Mañana. Andrés asintió. Voy a hablar con Patricia esta noche, dijo. Patricia resultó ser más práctica de lo que Esperanza había insinuado. Cuando Andrés le explicó la situación con claridad suficiente, Patricia dijo que podía volar a Monterrey a recoger a su madre y que mientras el departamento no estuviera listo, Esperanza podía quedarse en el cuarto de sus suegros. La solución existía. Había existido todo el tiempo. Solo había necesitado que alguien buscara de verdad, en lugar de asumir que no había ninguna. Esperanza se fue un jueves. Patricia llegó en el vuelo de las 10 de la mañana y estuvo en mi casa exactamente el tiempo suficiente para un café rápido y ayudar con las maletas. Antes de irse, Esperanza me buscó en la cocina. «Mija», dijo desde el marco de la puerta. Me di vuelta. «Sé que no siempre hago las cosas de la manera que tú quisieras», dijo, eligiendo las palabras con un cuidado que no era habitual en ella. «Yo vine a ayudar. Sé que no salió como yo pensaba». «Esperanza», dije, «aprecio que hayas venido cuando Andrés lo necesitaba y entiendo que todo lo que hiciste lo hiciste con buenas intenciones». Pausa. «Pero esta es mi casa y en mi casa las decisiones sobre cómo están las cosas las tomo yo. Eso no va a cambiar». Esperanza me miró durante un momento. No era una mirada hostil. Era la mirada de alguien que está procesando algo que contradice una manera de entender el mundo que lleva muchos años siendo la única que conoce. Andrés me dijo lo mismo. Dijo finalmente. «Bien», dije. «Entonces los dos lo tenemos claro». Desde la ventana vi el taxi que se la llevó doblar en la esquina al final de la calle. Luego fui al estudio. Quité las sábanas de la cama individual. Moví la cama contra la pared. Traje la silla cómoda de donde la había puesto mientras el estudio era el cuarto de Esperanza.
La puse en su lugar original, frente a la ventana que da al jardín. Fui al garaje. Saqué la caja de mis libros que no había tenido energía de subir durante la recuperación. Los subí esa tarde, libro por libro, y los puse de vuelta en la repisa del estudio, en el orden que yo tenía antes. Luego me senté en la silla cómoda frente a la ventana. El jardín en noviembre en Monterrey no tiene muchos colores, pero tiene luz. Una luz de fin de año que entra horizontal por las tardes y que hace que incluso las plantas que están esperando la primavera parezcan tener algo que decir. Me quedé sentada ahí durante un rato largo, sin hacer nada en particular, solo estando, en mi estudio, en mi casa, solo en el lugar que había comprado con 12 años de pagos puntuales y que era, en el sentido más literal y más profundo, mío. Han pasado 8 meses desde ese jueves. Esperanza no ha vuelto a quedarse en la casa. Ha venido a comer los domingos, como siempre, pero ha venido y se ha ido el mismo día. La primera vez que vino después de todo lo que pasó, reorganizó automáticamente los vasos del escurridor mientras yo estaba en otro cuarto. Cuando entré a la cocina y los vi en diferente orden, los volví a poner como estaban sin decir nada. Esperanza me miró hacerlo. No dijo nada tampoco. La siguiente semana, los vasos estaban donde yo los había puesto. No fue una transformación dramática. No hubo una conversación profunda en la que Esperanza reconociera todo y yo la perdonara con lágrimas y música de fondo. Las personas no funcionan así. Lo que hubo fue un ajuste, lento, imperfecto, con retrocesos ocasionales, pero real. Andrés cambió de maneras que noto en lo cotidiano más que en los gestos grandes. La semana pasada su madre lo llamó para preguntarle si podía quedarse en nuestra casa el fin de semana de diciembre porque habría una reunión familiar y no quería pagar hotel. Andrés me lo preguntó esa misma noche. No se lo dijo a su madre que sí, y luego me lo informó. Me lo preguntó primero. Y le dije que podía venir, pero que se quedaría en el cuarto de visitas y que necesitábamos acordar antes qué espacios eran de uso común y cuáles no. Andrés lo habló con su madre. Ella aceptó. Es un progreso pequeño, pero es real. La semana pasada saqué las bolsas de basura del garaje, las que habían tenido mi ropa, y las usé para tirar cosas que ya no necesitaba. Llenamos 3 bolsas. Las dejamos en la acera el día de la recolección. Andrés me ayudó a cargarlas. Cuando terminamos, se quedó parado en la puerta del garaje mirando el espacio que había quedado. ¿Te acuerdas cuando esto estaba lleno de tus cosas?, dijo. Me acuerdo perfectamente, dije. Lo siento, dijo. No era la primera vez, pero cada vez que lo decía sonaba un poco diferente, como si estuviera entendiendo algo que la primera vez no había entendido completamente. Ya pasó, dije, y era verdad, ya había pasado. No en el sentido de que había desaparecido, sino en el sentido de que ya no vivía en el presente. Vivía en la categoría de las cosas que pasaron y que ya no tienen poder para determinar lo que viene. Mi nombre es Camila Reyes de Sánchez. Tengo 42 años. Soy maestra de primaria. Llevo 17 años enseñando tercer grado y tengo una casa de 2 plantas en la colonia Linda Vista que compré con mis ahorros y que sigo pagando puntualmente cada mes. Esa casa es mía. Lo es hoy de una manera que es más clara que antes de todo esto. No porque el título de propiedad haya cambiado. El título era mío antes y sigue siendo mío ahora. Lo que cambió es lo que dije en voz alta, lo que puse en palabras claras y directas
en lugar de guardar y gestionar en silencio. Lo que decidí no tolerar porque entendí que tolerarlo no era generosidad ni paciencia, sino simplemente el hábito de alguien que no cree que tiene derecho a pedir lo que necesita. Tengo derecho, siempre lo tuve. Solo tardé en decirlo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te tocó, si reconociste algo que has vivido en tu propia casa, con tu propia familia, con las personas que deberían hacerte sentir segura y no lo hacen, necesito que hagas una sola cosa. Escribe en los comentarios qué momento te golpeó más fuerte. ¿Fueron las bolsas de basura con mi ropa? ¿El silencio de Andrés de 3 segundos? ¿La frase «solo vine a ayudar»? ¿O el momento en que volví a poner mis libros en la repisa uno por uno? Y si alguna vez tuviste que recuperar un espacio que era tuyo, físico o emocional, y lo lograste, escribe en los comentarios «yo recuperé lo mío», porque de eso se trata. No de ganar una batalla, de saber que tu casa es tu casa, que tu espacio es tu espacio, que tu ropa no pertenece a bolsas de basura en ningún garaje del mundo. Hasta la próxima historia.